Pues vamos a la palabra, ¿les parece? ¿Sí? Hebreos. Vamos al libro de Hebreos. Estamos en esta serie que le hemos titulado La supremacía de Cristo. Y esto habla de esta de supremacía, es que Cristo es superior a todos, a todos. Y el día de hoy veremos Hebreos capítulo 6, del versículo 9 al 20. Hebreos capítulo 6, versículo 9 al 20. Y veremos tres cosas en el cual yo le he titulado a esta enseñanza: una promesa, una certeza y una esperanza. ¿Sí? Una promesa, una certeza y una esperanza. Y antes de leer y arrancar, oramos y ponemos este tiempo en las manos de Dios. Papá, gracias te damos una vez más por tu presencia en este lugar. Hemos sentido tu presencia a través de la alabanza, te hemos adorado, te hemos exaltado, te hemos incluso ofrendado, Dios, y todo esto es para tu gloria, para ti. Y queremos en este momento tan especial llegar al escuchar tu palabra, que tú sigas obrando en nuestras vidas. Permite que esta palabra quede grabada, que pueda producir un efecto en nosotros, que podamos entender. El Espíritu Santo permite que mis palabras que voy a hablar sean plenamente tuyas, y que al momento de caer sean en buena tierra, y tu Espíritu Santo permite que pueda producir un efecto en cada persona que está aquí, aún los que nos escuchan, Dios, a través de las transmisiones, que tu palabra pueda producir el efecto, el fruto que tú quieres sobre cada uno de nosotros. Háblanos, enséñanos y ministranos conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en este libro de Hebreos, donde el autor, que no sabemos quién es, pero directamente es Dios, nos quiere enseñar, les decía ahorita, que Jesús es superior a todos. No podemos olvidar el contexto en el cual estamos. Y estando dando este autor una enseñanza, recuerden que dijimos que era como una predicación. Dentro de la predicación hay exhortaciones que hemos estado viendo, y al estar hablando que Jesús es superior a los ángeles, a los profetas, a todos, llega a un punto donde quiere decir que es superior a incluso a los sacerdotes, ¿sí? Que es superior al sumo sacerdote, y vimos que él decía que era superior porque él venía del orden de Melquisedec. Y estuvo a punto de decirnos, pero hizo un paréntesis en el cual nos ayuda a entender que el pueblo, la iglesia, no estaba preparada para recibir esta enseñanza. Hay lo que vimos que decía: tengo mucha cosa que decirles, pero ustedes se han hecho tardos para oír. Y lo vimos que eran como perezoso, apatía, por cuanto no quieren escuchar lo que Dios Dios había dicho, y él decía: se han hecho tardos para oír. No eran, pero se han hecho tardos. Y luego dice: debían de ser ya maduros, pero no, son como bebés, que no se les puede enseñar, porque es necesario a veces que sean lo primero, pero ya dejen eso y vayan hacia la madurez. Y hemos estado hablando las últimas 2 semanas hacia ese camino. Primero fue una exhortación a la madurez, después fue el camino hacia la madurez, y en ese caminar hacia la madurez vimos cómo podemos tener la seguridad incluso en la salvación. El tema de la semana pasada afirmamos eso, cómo los que ya han sido iluminados, los que han sido ya enseñados una buena palabra, teniendo la experiencia del Espíritu Santo y de su poder, y que si llegan a recaer, aprendimos que no era necesario que otra vez Cristo pues vuelva a ser crucificado. Eso era imposible, porque Él hizo un sacrificio de una vez y para siempre. Entonces vimos cómo podemos estar seguros de la salvación que Dios ha hecho por nosotros. Incluso vimos cómo cuando llueve hay en terrenos que están preparados y sembrados y es de bendición,
pero hay otros que sus frutos son cardos y espinos, y entonces puedo aprender la bendición, lo que Cristo puede ser de bendición para unos o para otros no. Pero en relación a esta madurez y a esta enseñanza, el autor termina no solamente con una exhortación, sino ahora parece que quiere dar un consuelo y unas palabras de ánimo a la iglesia. Recuerden, no se nos olvide, esta iglesia de los hebreos es una iglesia que probablemente estaba sufriendo persecución, y es una iglesia que tenía una lucha social porque había gente alrededor, dentro de la iglesia y alrededor, que querían que volvieran atrás, que aunque ya habían creído en Cristo, volvieran otra vez a los rituales, pudieran judaizarse y hacer ritos y tradiciones que ellos habían establecido. Y la idea es que no es así, porque Cristo ya lo ha hecho todo. Y entonces, versículo 9, arranquemos a partir del versículo 9, y dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Lo que me llama primero la atención es que este autor le está hablando a la iglesia, pero lo más importante es que les habla con amor. A pesar de que está dando una fuerte exhortación, ¿sí? Bueno, él está dando una palabra de amor, ¿sí? Incluso después de decirles son como niños, son como bebés que no entienden, no han entendido, él cambia el contexto y les dice amados. Y donde dice estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, lo que está diciendo es: estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Y esto es importante que lo podamos aprender incluso el día de hoy nosotros, porque el caminar en la vida cristiana no es fácil, ¿cierto? Tampoco podemos tirarnos así como que hay pobre de nosotros, qué difícil es ser cristiano. No estoy tirándome a ese punto. Pero de repente nuestro caminar cristiano no es fácil, porque tenemos luchas, pruebas, conflictos. A veces hay desánimo, de repente somos rechazados por la gente, porque simplemente que somos cristianos, por la familia, no sé, tantas otras cosas. Pero de repente cuando estamos en una situación así, creo que es bueno poder entender que hay algo que viene mucho mejor para nosotros. Tengo que entender que aún lo que estamos pasando día a día es una tribulación momentánea, porque Dios tiene preparado algo mucho mejor para cada uno de nosotros. No sé, yo pudiera decirte, aquellos que tienen una enfermedad y que incluso ya están desahuciados, o que de repente hay enfermedades que no vuelven atrás, sino que hay que aprender a vivir con ellas. De repente uno pudiera decir: pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué estoy pasando por esto? Creo que algo que me puede dar ayuda a entender hacia adelante es que, bueno, esto es una prueba momentánea y por un tiempo, pero después de esto Dios tiene preparado algo mucho mejor para cada uno de nosotros. Para algunos puede ser aquí mismo, hay un milagro y Dios puede hacer un milagro en el momento, pero para otros no, porque Dios tiene un propósito para nuestra vida en cada uno de nosotros. Por eso dice el autor: amados, estamos persuadidos, estamos convencidos, estamos seguros que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Entonces, lo que está tratando ahora ya no es de exhortarlos, sino de confortar a la iglesia, animarlos a que sigan adelante, que puedan entender que la salvación que Dios les ha dado, hay tantas bendiciones. Y no sé, a lo mejor puede ser que hoy alguno de ustedes pueda sentir ese desánimo, ese que, híjole, es que ya no sé si continuar y seguir, estoy pasando por momentos difíciles, le pido a Dios y no me responde, clamo a Él y pareciera que Él ya no me escucha, y de repente puedo estar en este conflicto de decir: ¿habrá sido bueno entregarle mi vida a Cristo? ¿Habrá sido bueno el buscarle, el seguirle? Yo creo que este versículo me ayuda a entender
que hay algo mejor que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que hace el autor? Tratar de motivarlos. Y los va a motivar con tres cosas, ¿sí? Las tres cosas: la primera es a través de una promesa. La segunda es a través de una certeza. Y la tercera a través de una esperanza. ¿Sí? Vamos a verla cada una de ellas. La primera, vamos con la promesa. Versículo 10. Dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Este versículo me hace entender que el autor los conoce a esta iglesia, claramente. Y algo que puede resaltar es que esta iglesia ha trabajado y ha servido a Dios. Cuando me dice que por la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, sirviendo a los santos, pues me habla claramente que al servir a los santos le está sirviendo a la iglesia. Y si le sirve a la iglesia, ¿a quién le está sirviendo? A Dios. Lo podemos aplicar a nuestra vida. Aquel que sirve en la iglesia le está sirviendo completamente a Dios. Algo que me resalta en este versículo, dice: vuestra obra y el trabajo de amor. Entonces me doy cuenta que no es algo que ha sido impuesto como obligatorio y como que ay, tengo que hacerlo, sino que es algo que ellos han estado haciendo por amor. No es algo molesto, como ahorita hablábamos en el tiempo de la ofrenda, ¿no? Que ellos daban y que no era como no estaban dando ellos como algo que se les obligó, sino que ellos se estaban dando en gratitud. Entonces, el servicio de esta iglesia me muestra que era por amor. Y la pregunta sería: ¿por cuál amor? ¿O por qué por amor? O la pregunta también podría ser: ¿realmente el amor me puede impulsar a servir o a trabajar? Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14 y 15. Que de repente la pregunta sería: ¿por qué le sirves a Dios? ¿Para qué servirle a Dios? ¿O por qué servirle a Dios? 2 de Corintios 5, 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por estos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estos dos versículos me ayudan a entender el por qué servir o por qué trabajar para Dios. O sea, lo más importante que me dice aquí es que el amor de Cristo nos constriñe. Y no es que te está estreñiendo, no, esto es que te impulsa o te empuja. La pregunta es: ¿por qué servir a Dios? ¿Por qué trabajar para Dios? Pues es a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros. O sea, ha sido tan bueno, ha sido tan fiel, ha sido su amor, su gracia, su misericordia, que lo menos que yo puedo hacer para Él, ¿qué es? Servirle, entregar mi vida. Dice ahí en el versículo 15: para que los que viven, y eso somos todos nosotros, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si hay algo que nos debe motivar, servir a Dios, es lo que Cristo ha hecho por ti. Estábamos condenados a una muerte eterna. Estábamos condenados a un lugar de tormento, separado de Dios. Nuestro pecado es tan vergonzoso, tan malo. Y de repente saber que alguien dio su vida para que tú puedas tener vida, para que puedas estar con Dios, para que puedas vivir una vida plena, eso es algo impresionante que tengo que valorar día a día. Y lo menos que yo puedo hacer
¿qué es? Pues vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Es lo que tengo que hacer. Yo no me puedo quedar sentado apático ante una respuesta. Cuando hay alguien que nos ayuda, es muy común que de repente, oye, ¿sabes qué? Ocupo ayuda y alguien te ayuda. Uno se siente como en deuda. ¿Sabes qué? Pues es que me dio la mano y necesito apoyarlo. Y a veces quieres ver cómo recompensa. ¿Sabes qué? Pues te invito a cenar a la casa. Oye, pues te voy a invitar o te voy a apoyar con esto, te voy a ayudar de esta manera, como una gratitud por lo que ha hecho por ti. Bueno, de la misma manera, tenemos que aprender a sentirnos comprometidos por lo que Dios está haciendo por nosotros. Ahora, te das cuenta que hay muchos mandamientos de Dios, pero ninguna es una obligación servirle, sino que tiene que ser como una respuesta a mi gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Y este autor lo sabe, porque esta iglesia de Hebreos ha tenido un amor diligente para servir a los santos. A pesar de pruebas, a pesar de tribulaciones, a pesar de persecución, a pesar de lo que están viviendo, ellos están sirviendo diligentemente. Ahora, yo tengo que hacerme varias preguntas. Y la primera que me pudiera hacer el día de hoy: ¿estoy sirviendo hoy a la iglesia? ¿Estoy sirviendo a Dios? Esa es una buena pregunta que me tengo que hacer. A veces creemos que yo estoy jubilado. No, hermanos, que yo antes trabajé y ahora no, ya no. Entonces, ¿en qué momento la despidieron? No. ¿En qué momento los jubilaron? ¿En qué momento entra de que Dios diga, no, es que ya estás grande? No, contigo no hay problema. ¿En qué momento entra esa área donde tú estás exento de servir? Y si estás sirviendo, ¿estás haciendo esta actitud de amor? Habrá muchos. Yo creo que si ahorita yo le preguntara, no voy a hacerlo, a que levante la mano, pero preguntar es: ¿cuántos en otro tiempo estuvieron sirviendo en alguna área y ahorita ya no están sirviendo? Levanten la mano. A muchos quizá levantarían la mano. Y es muy común decir, no, hermanos, que yo antes, estaba en escuela dominical, yo antes daba clase con niños, yo tenía células, yo tenía grupos, yo estaba en la alabanza, salíamos a evangelizar, íbamos a los hospitales, íbamos a la cárcel, hacíamos esto y hacía, yo trabajaba, yo iba, yo estudié, yo apoyé, construimos, levantamos una iglesia, pintábamos, limpiábamos, no sé, un montón de cosas. La pregunta es, ¿y por qué ya no? ¿Por qué dejaste de hacerlo? Algunos dirán, es que pues, empecé a trabajar y ya no tengo tiempo. Y yo puedo preguntarte, ¿será una excusa esa para Dios? Porque Dios puede decir, el trabajo fue el problema, déjate quito el trabajo. ¿Por qué no? A lo mejor otros pudieran decir, es que me quitaron, pastor. Estábamos en una iglesia y la persona de ahí se portó mal, actuó mal, me quitaron, me lastimaron, me dañaron, tal. Pregunta, ¿eso es justificante para que dejes de servir a Dios? Porque estoy escuchando, y si tú vas a la iglesia primitiva, sufrían persecución y los golpeaban y en la cárcel, y ellos, eso no les impedía que fueran a predicar, a salir, a ayudar, a ofrendar, a estar con la iglesia. No había nada que los pudiera detener. Al contrario, con denuedo se levantaban a salir a trabajar, a predicar, a pesar de que podían golpearlos, matarlos. Ellos continúan adelante. Pero hoy no. Es que como no me saludó, ya no quise ir. Como me volteó la cara, ya no quise ir. Es que como me dijeron que ya no les ayudara, ya no quise saber nada de nadie. Y creo que eso habla de lo que hay en mi corazón. Eso me habla de que he dejado de servir, de trabajar, y creo que deberíamos de estar sirviendo a Dios. No hay una razón.
por la cual cualquiera de nosotros estemos exentos de servir a Dios. Ni porque digas soy nuevo, ni porque digas ya tengo mucho en la iglesia o ya serví mucho. Todos los que estamos aquí deberíamos de decir, no tengo problema porque yo ya estoy sirviendo a Dios. Todos. El problema es que a veces no nos queremos comprometer, a veces no nos queremos esforzar y no queremos entregarle a Dios lo que nosotros tenemos. Pregunta, a lo mejor alguno pudiera decir, es que no sé si vale la pena servir a Dios. Yo estoy seguro que si yo les pregunto, lo comento, ahorita lo estoy preguntando, lo estoy comentando, ustedes saben la respuesta. ¿Será bueno? ¿Vale la pena servirle a Dios? ¿Sí o no? Y a veces, ¿por qué no lo hacemos? ¿O por qué servimos tan poco? Cuando puedo dar mucho más para Dios, porque su amor me constriñe, su amor me impulsa. A veces me puedo desanimar pensando de que es que la gente no valora mi trabajo, es que nadie me agradece por mi trabajo, es que mi trabajo parece que no es importante, pero ese no es el punto. Importantísimo es entender, no lo hacemos para la gente. ¿Para quién lo hacemos? Para Dios. Entonces, ¿por qué te fijas en lo que la gente pueda decir? ¿Por qué pones tu mirada en lo que la gente pueda criticar, murmurar, hablar o decir? Porque no lo hacemos para la gente, lo hacemos para Dios. Claro, se refleja en la gente, ¿no? Porque ahorita lo estábamos leyendo, sirviendo a los santos. Y al servir a los santos o a la iglesia es servir a Dios. Pero ahí mismo en el versículo, donde estamos en el versículo 10, dice el autor, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Hermanos, Dios no se olvida y para Dios no pasa por desapercibido tu obra y tu trabajo. Creo que eso es hermoso para cada uno de nosotros que trabajamos y servimos para Dios. Además, lo he comentado, es un privilegio. Yo me siento honrado porque siendo lo que soy, que no soy nada, cómo Dios nos pudo haber escogido y llamado para servirle a Él. Eso a mí me sorprende. Le decía a mi esposa, no lo puedo entender. Porque no me está hablando una persona de una empresa, la mejor compañía del mundo. Me está hablando el mismo Dios, el creador del mundo entero, el Dios, el verdadero. Y que Él me llame a servir, a trabajar para Él, es un privilegio. Y la pregunta cuando vas a trabajar en cualquier empresa es, ¿y pagan bien? Bueno, el trabajar para Dios es el mejor lugar donde tú puedes estar y el que mejor puede pagarte. Yo lo puedo decir, yo lo puedo testificar cómo la mano de Dios ha estado conmigo desde el momento en que Él me llamó para trabajar en su obra. Nunca nos ha dejado. Y sí, hemos pasado escasez, claro que sí. Hemos tenido a veces, hemos tenido etapas donde realmente no teníamos para comer y lo único que había, decíamos mi esposo y yo, bueno, para las niñas. Hemos tenido en abundancia también. Y entonces yo puedo decir como decía Pablo, he aprendido a tener y he aprendido a no tener. Pero en una y otra cosa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo comento, ¿por qué? Porque de la manera en que yo he visto cómo Dios me bendice, Dios va a bendecir a cada uno de ustedes. Y me dice aquí que Dios no es injusto para olvidar lo que haces, tu obra, tu esfuerzo. A lo mejor nadie ve cuando te vienes tú solo y vienen, por ejemplo, los hermanos que vienen a hacer la limpieza. Vienen, limpian, barren. ¿Y quién los ve? Nadie. Y pagan a lo mejor un carro porque no tienen ellos en qué moverse, o transporte, tiempo. Y uno dice, ¿y eso quién lo ve? Lo ve Dios.
los que llegan temprano, los músicos que vienen, que invierten tiempo, todo. Cada gente que está en cada área con los niños, en todo lo que se hace. Quien lo está viendo y el que está tanto de todo, ¿quién es? Dios. Y no es injusto para olvidar el trabajo que estás haciendo. Ahora, aquellos que sirven a Dios, no podemos pensar y decir: Dios, estoy sirviendo y ahora me debes algo, ¿no? Eso sería un error. Yo estoy viniendo, estoy invirtiendo, estoy trabajando. Señor, ¿estás en deuda conmigo? Claro que no. Él lo ha hecho ya todo por nosotros. Al contrario, lo que hacemos es por amor, por gratitud. A veces hay hermanos que en calor, esperando el camión, se pasa uno, se pasa otro, y lo ponen todos llenos y todos sudosos, y ahí están y llegan y con una actitud feliz y contento. ¿Por qué lo hacen? Para Dios. En tiempo de frío igual, lloviendo igual. ¿Quién ve todo esto? Lo ve Dios. Y Él a cada uno dará la recompensa. Vuelvo a decirte, no hay nada mejor como para servir a Dios. Es una gran bendición. Incluso muchos de ustedes saben que tienen un llamado y un propósito en el cual Dios tiene para sus vidas. Y algunos lo han dejado de hacer porque a lo mejor estaban en otra iglesia, en otro lugar, y los quitaron y los despreciaron y los desecharon. Pero te voy a decir algo: el llamamiento, los dones y el propósito que Dios tiene para contigo no se pueden quitar. Entiendo que hay etapas. Llegas a una iglesia y hay momentos en que tienes que estar sentado, como María. Estaba Marta y María, Marta sirviendo y María, ¿a dónde? A los pies de Jesús. Hay momentos de aprender, hay momentos de estar pegado, escuchando la voz de Dios, pero hay momentos de estar también como Marta. Porque la otra vez lo enseñamos, muchas veces tachamos la vida de Marta. Y Marta no está mal. Jesús no dice que está mal, sino que dijo: María ha escogido lo mejor. Pero hay veces que se necesitan Martas, gente que esté trabajando y sirviendo para que otros puedan estar sentados escuchando la palabra de Dios. Entonces, habrá momentos en que va a estar sentado escuchando, y hay momentos que va a estar trabajando, pero no puedes estar quieto ante el llamado y ante tu responsabilidad que tienes para con Dios. Versículo 11, sigamos leyendo. Pero deseamos, mira lo que dice el autor, que cada uno de vosotros muestren la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Lo que está diciendo el autor es: he visto su trabajo, Dios no es injusto para olvidar su trabajo, pero deseamos que esa actitud que tienen puedan mostrarla con solicitud hasta el fin. Entonces te das cuenta que no es que trabajes por un tiempo y después dejes de trabajar. Es necesario, y el deseo y lo que Dios te está diciendo el día de hoy a ti, que has trabajado y que has servido y que hoy no estás sirviendo en su obra, que vuelvas a servirle hasta el fin. Es un llamado a toda la iglesia a servirle. Ahora sí, no es una palabra para decirle al que está a tu lado: hey, te hablan. No, es una palabra que Dios te está hablando a ti, te está diciendo: deseamos que si has servido, lo sigas haciendo hasta el fin. Bueno, y si no has servido nunca y estás empezando, que empieces a servir a Dios hasta el fin. Dice ahí: para plena certeza de la esperanza, para que podamos seguir firmes en lo que estamos esperando en Dios. O sea, el deseo de Dios, pudiera decirlo de esta manera, lo que Dios quiere para ti. Si alguien pudiera decir: no sé, ¿qué me quiere decir Dios hoy? Lo que Dios desea es que tú no te detengas de servirle a Él, en vivir para Dios y por su cuerpo, por su iglesia. Eso es lo que Dios desea.
Eso es lo que Dios quiere para ti. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que Dios me llame a su presencia. Cuando allá se pase lista y que entonces yo pueda decir presente. Dejaré de servir aquí y serviré allá lo que Dios quiera, porque aunque no quiera seguiremos sirviendo. Pero el deseo de Dios es que aquí tú le sirvas. Hermano, si puedes, sírvele. Hay muchas áreas de servir en la iglesia o fuera de la iglesia, y si no podemos levantar, hay gente que me dice, hermano, ¿por qué no hay más ministerios? Pues porque no hay más gente. O sea, pues sería imposible que entremos todos a uno y luego a otro y todos hagamos de todo. No, la idea es que Dios pueda usar sus dones, talentos, ministerios para que podamos crecer como iglesia e impactar la sociedad y que podamos llevar el evangelio a todos lugares. Pero para eso es necesario que sigamos trabajando en Dios. Incluso el servir a Dios es parte de nuestra madurez. ¿Qué es lo que quiere el autor? Que caminemos hacia la madurez, que dejemos de ser niños. Llega un momento en la edad donde como papás empezamos a que nuestros hijos, papá, ¿me da dinero? Ay, en lo que podamos, ¿no? Y me da. Pero llega una edad donde uno dice a su hijo, oye, como que ya es bueno que empieces a hacer algo, ¿no? A producir. Y eso habla de madurez. Es necesario que tú aprendas a madurar y que aprendas a ¿qué? A servir a los demás. Ahora, hay un peligro. ¿Por qué quiere que sean que sigan sirviendo hasta el fin? Versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán la promesa. El problema o el peligro es que llegues a ser perezoso, que puedas caer en esta flojera, en esta apatía espiritual y que entonces dejes de servir. A mí me llama la atención porque pues vamos a cumplir, ya cumplimos 23 años en el ministerio. Primero fuimos pastores de jóvenes y después en la iglesia, aquí en la iglesia. Pero gente que sirve, gente que está en la iglesia, llega un momento donde parece que se cansan. Y cuando vienen y me dan conmigo me dicen, pastor, quiero pedir permiso de 3 meses. 3 meses para como que agarrar pilas y regresar. Hasta el día de hoy, cada persona que me decía, dame 3 meses, nunca más volvía a enrolarse en el trabajo. Hay un peligro cuando dejas de trabajar, te haces perezoso. Llega un momento donde tienes un trabajo en la iglesia y hay que venir todos los domingos, y todos los domingos, y todos los domingos, y llevas años viniendo todos los domingos porque sirvo en la iglesia. Cuando llega un momento donde dejas de trabajar en la iglesia y te quedas un domingo en tu casa y por primera vez, a lo mejor en mucho tiempo, vas y compras barbacoa y bueno, aquel tiempo hasta veías Chabelo, ahorita ya no hay Chabelo, ¿verdad? Y veías y comías y decías, wow, qué domingo tan diferente. En aquel domingo que no tienes que levantarte temprano para irte corriendo a la iglesia y se te hizo tarde, sino que te levantas a la hora que quieres y dices, wow, qué diferente este domingo. A lo mejor dices, híjole, me siento mal porque no fui, pero creo que me merecí este día. Pero llega un momento donde de repente dices, otro domingo y otro domingo, y puede llegarse a ese momento donde ya ni te incomoda te incomoda faltar a la iglesia. Si te ha pasado que una vez, híjole, no fui a la iglesia, qué mal, Dios, perdóname. Pero hay momentos donde faltas a la iglesia y dices, acabo ni es pecado. Dios no se va a enojar si falta un día. De la misma manera puedo llegar a tener una pereza espiritual cuando yo dejo de servir a Dios. Cuando dejo de mi compromiso para con Dios. Y quiero que lo entiendas, no es un compromiso con el pastor, no es un compromiso, bueno,
aunque es un compromiso, voy a decirlo, aunque es un compromiso con el pastor y con la gente que trabaja en el liderazgo, porque si es un compromiso, el real compromiso es con Dios. O sea, uno como pastor, ¿qué puede hacer? Pastor, ya no voy a poder servir. Ay, pero ¿por qué así? ¿Y qué uno qué hace? Bueno, no lo podemos obligar, ¿o sí? Pues no. Pero decirle a Dios, ya no voy a servirte a ti para nada. Ahora, a Dios no le puedes decir, Dios, dame 3 meses pensando que nunca vas a regresar. No puedes. El problema es esa pereza. Ahora, esa pereza te puede llevar incluso a una frialdad espiritual. Dejan de venir, dejan de venir, dejan de venir. Falta una semana y vienen 3, 4. Y luego faltan 2 semanas y luego vienen 3, 4. Y luego faltan 3 semanas y vienen a 2. Y luego falta una semana, vienen a una semana y luego faltan 4, 5. Y después ya no vienen y quién sabe dónde anda. ¿Y sabes cuál es lo peor? Es gente que estaba sirviendo. Gente que tiene tiempo en la iglesia y que sabe lo que es estar para con Dios. Entonces, ese es el problema. El problema también es que de repente decimos, es que no siento ganas de trabajar. Es que no me siento emocionado en seguir. Y tengo que aprender algo. Para Dios no trabajamos ni por ganas, ni por emociones, ni motivaciones. Para Dios simplemente lo hago y se acabó. Decido hacer, decido trabajar a Dios. ¿Qué tienes que hacer? Si has dejado de trabajar, si te han lastimado, si te han dañado, eso no te debe delimitar. Al contrario, levántate. Toma esa decisión de servir a Dios y empieza a hacerlo por Él. No es por ti, es por Dios. Y tengo que hacerlo de esa manera. Entonces dice el versículo 12 que no podemos ser perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Tenemos que imitar a aquellos que están sirviendo a Dios, siguen sirviendo a Dios y que tienen una esperanza en todas las promesas que Dios le ha dado. En este versículo, en esta última parte del versículo, me habla de 2 elementos importantísimos para alcanzar la madurez. La primera es fe y la segunda es paciencia. Fe es creer en lo que Dios ha dicho. Y paciencia es esperar a que Él cumpla lo que tiene prometido para nuestra vida. Entonces, tanto la fe como la paciencia permite que puedas heredar o recibir las promesas de Dios. Porque son elementos que te van a ayudar a recibir aquello que Dios ha prometido. Y entonces nos pone un ejemplo, versículo 13 y 14. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré y con abundancia te multiplicaré grandemente. ¿Sí? ¿Cuál fue la promesa? Bueno, la promesa es que Dios le dijo a Abraham: te voy a dar un hijo y de tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Voy a traer sobre ti bendición a toda tu descendencia. Ahora, Abraham tenía 75 años aproximadamente cuando recibió la promesa. Y su esposa no podía tener hijos, era estéril. Y era la promesa que Dios le estaba dando a Abraham: voy a hacer benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham así como que pues no tengo hijos. Era algo imposible, incluso por su edad. Pero había una promesa que Dios le había dado, versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. 25 años tuvo que esperar a Abraham para recibir la promesa de parte de Dios. Bueno, yo creo que te pongas a pensar, no es fácil. Hay una promesa, tiene 75 años, ya está medio viejito, su esposa es estéril, y Dios le dice: tendrás hijos, y así como que, ¿y qué onda? ¿Cómo? ¿Adoptaremos a alguien? No, será de tu descendencia.
¿Y qué tiene que hacer Abraham? Esperar, con fe, creyendo en lo que Dios ha dicho, con paciencia, esperando el tiempo. 1 año y nada. ¿Te puedes imaginar que Dios te diga, te voy a sanar, voy a hacer un milagro en tu vida? Y tú, amén. Uy, Dios me va a sanar. Y mañana, no. Pasado tampoco. Bueno, en esta semana tampoco. A lo mejor en el otro culto, nada. Y pasa 1 año y nada. ¿Cómo te sentirías? No, para mí que no fue Dios. 2 años y nada. 5 años y nada. 10 años. Y a lo mejor alguien te diría, oye, ¿no te habían dicho a ti que ibas a ser sano? Ah, ya ni creo. 20 años, no, ya me voy a morir yo así, yo creo. Pero me habla la palabra que cuando Dios está dando una promesa, Él la va a cumplir. Tengo que tener fe y paciencia, porque cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir en nosotros, aunque a veces pareciera que no, o no va a poder, es imposible. Y no, para Dios no hay nada imposible. 25 años y ahora sí, viene la promesa de Dios, se cumple y lo que Dios ha dicho es real. Entonces eso es importante para nosotros. Yo no sé qué promesa Dios te ha dado a tu vida, pero lo que Dios ha prometido, Él lo va a hacer. Vimos que hay 3 cosas que me van a ayudar a la madurez. La primera, para motivarnos, la primera tenía que ver con una promesa, ¿sí? Y la promesa es que Dios no se olvida de lo que trabajamos para Él. La segunda es que tenemos una certeza. La certeza es que cuando Dios dice algo, Él siempre cumple sus promesas. ¿No es cierto? Él es fiel. ¿Cómo puedo saber que Dios va a cumplir sus promesas? Versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. O sea, está diciendo simplemente que los hombres cuando juran, tienen que jurar por alguien mayor que ellos. No es cierto que antes siempre decíamos, no, te lo juro por Dios. Y después nos dijeron que no era bueno, ¿verdad? Entonces de repente hasta jugamos, te lo juro por el osito Bimbo, dicen por ahí. Pero ahora cuando queremos que alguien nos crea, a veces decimos, te lo digo delante de Dios, tratando de que al momento de decírtelo, ya no dudes, que sea el fin de toda controversia, ya no dudes. Entonces lo que está haciendo alusión es que Dios está diciendo algo y lo está diciendo por Él mismo. En el versículo 13, si me regreso tantito, en el versículo 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. En otras palabras, cuando Él dice algo, Él lo va a cumplir. Verso 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de las promesas la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Interesante que dice aquí, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. No está hablando solamente a heredero que es Abraham, sino a todos somos herederos de la promesa, ¿sí? Puso y quiso mostrar la inmutabilidad de su consejo, que interpuso un juramento. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Dios ha dicho y lo ha prometido, no hay nada que lo pueda hacer cambiar de opinión. Simplemente es eso, ¿sí? O sea, hay 2 cosas que no pueden cambiar, y estas 2 cosas es imposible que Dios mienta. Dice el versículo 18, porque por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos
de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Hay dos cosas que no pueden cambiar y las cuales hacen que hace que sea imposible que Dios mienta. Número uno, una promesa. Y número dos, un juramento. Cuando Dios da una promesa y cuando Dios jura por sí mismo, no hay nada que pueda hacerlo cambiar, porque Dios es verdadero y Dios no miente. Y esto es importante. Aunque es muy normal y decir, claro, hermano, yo sé que Dios no miente. La pregunta, la cuestión no está ahí en esa duda. El punto está en qué tanto le crees a Dios. La pregunta es esa. A ver, ¿tú sabes que Dios no miente? Sí. ¿Le crees a Dios al 100%? Que de repente llegan pensamientos como que, oye, ¿y será cierto que Dios existe? ¿Y será cierto que existe el diablo y el infierno y el cielo y después de la vida viene? ¿Será cierto todo esto? ¿Y será cierto que nos ayuda? ¿Y será cierto que está con nosotros? La idea del autor es que puedas entender que Dios no miente, que Dios es inmutable cuando Él hace una promesa y cuando hace un juramento. Y Él dice, todo hombre lo hace por alguien mayor que Él, pero no hay alguien mayor que Dios. Entonces Dios dice, por mí mismo, por mi palabra, yo digo. De cierto te digo. Hay una seguridad, porque Dios no puede mentir. Y si me hago un paréntesis para decir, algunas promesas, bueno, en la Biblia hay muchas promesas. Incluso hay una Biblia que se llama Biblia de las promesas y están marcadas un montón de promesas. Pero si pudiéramos decir algunas de las promesas, una de ellas está en Juan 6:37. Veamos unas 4 o 5 promesas rápidamente para ver si es cierto que le crees o no le crees a Dios. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Una promesa que yo tengo que aprender, que la Biblia me lo enseña, es que si tú vienes a Dios, Él te va a recibir. Aunque es algo muy sencillo, hay gente que llega a pensar, es que he sido tan malo, que creo que a mí Dios no me escucha, creo que a mí Dios no me recibe, creo que he pecado tan mal que sería imposible como que Dios otra vez me vuelva a recibir. Y la Biblia me dice lo contrario. El que a mí viene, Jesús diciendo, no le echo fuera. Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta es otra promesa, que Dios va a usar todas las cosas que te estén pasando en tu vida, sean buenas o sean malas. ¿Para qué? Para tu bien. Esto no lo entendemos nosotros. Esto es difícil a veces de creer. Cuando yo recibo bendiciones y cosas buenas y buenas y buenas, pudiera llegar a pensar y decir, uy, Dios me está bendiciendo, Dios está conmigo. Pero cuando hay cosas malas, cuando estoy pasando por momentos difíciles, me es difícil creer, tener fe y a veces tener paciencia, que Dios a través de esa prueba se va a glorificar en mi vida. Y Dios quiere que entiendas que es una promesa de Él. Dice a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Has sido llamado por Dios? Hay un propósito para tu vida. Todo lo que estés pasando será para tu bien. Otro, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Dice así, estando persuadido de esto, convencido, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios te cambia.
Hay gente que no les gusta cómo viven. Yo te digo algo, no te desesperes. Dios tiene un propósito para tu vida y estás en un proceso. Porque muchas veces gente que está batallando en una área prefieren tirar la toalla y volver atrás, y ese es un error. Hay una promesa que dice que estando seguro, convencido, persuadido, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Un día llegará un momento, un instante, donde Dios acabará la obra en ti. Pero no te debes de desanimar. Es que batallo en esta área, sigue adelante. Es que por eso dejé de servir, sigue adelante. Es que a veces me desanimo sigue adelante. Él va a hacer la obra en ti, va a perfeccionarse completamente en ti. Mateo 28:20. Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí viene la promesa: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él ha prometido nunca dejarte solo. Hay momentos en que te sientes solo, ¿no? Hay momentos en que sientes que no hay quien te socorra, quien te ayude, y te sientes solo. Tengo este problema, esta dificultad, no hay quien me ayude, y te olvida que Dios te prometió estar contigo para siempre. Es más, en relación a esto, Isaías 41:10, me gusta mucho cómo dice este pasaje, Isaías 41:10. Porque incluso puede ser una palabra para ti el día de hoy, como una promesa en algo que estés pasando y enfrentando. O sea, la tienes que recibir. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Creo que simplemente eso es una gran palabra de Dios para mi vida. No temas. ¿Te han dado una mala noticia? ¿Te han dado un diagnóstico malo? ¿Tu familia está pasando por un momento difícil? Dios hoy, en esta mañana, te está diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. Y luego te dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Quieres tirar la toalla? ¿Te quieres desanimar? ¿Quieres dejar de servir? ¿Quieres dejar de continuar siguiendo adelante? Hoy Dios te está diciendo: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, te voy a ayudar a salir adelante. Y luego dice ahí mismo: siempre te ayudaré. ¿Cuándo? Siempre. ¿Dios miente? No. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo está impactante, ¿no? Pudiéramos predicar y hablar mucho en cuanto a ello. Pero es Dios diciéndote en este momento: yo estoy contigo siempre, yo te ayudo, yo te sostengo, yo te voy a esforzar, ayudar a seguir adelante. Esas promesas son para nosotros, y Él no miente en ningún momento y las va a cumplir. Porque es imposible que Dios mienta. El ejemplo que vemos en Abraham no fue al instante. No fue, Dios le dijo a Abraham: tendrás un hijo, y de repente volteó a Abraham y ahí estaba un niño a un lado. No fue así. No fue en un día, no fueron en 2 días, no fue en una semana, no fue en un año. 25 años tardó la promesa, pero la cumplió. Lo que Dios te está diciendo, lo que Dios te habla, lo que Dios te dice, Dios lo va a cumplir. A lo mejor sea tardado, pero lo va a hacer. Él no miente. Las promesas que Él da, Él va a cumplirlas. Regresemos, versículo 18. Estamos en Hebreos 6:18. Dice: para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Esta palabra es interesante. Como un consuelo fuerte, seguro, los que hemos acudido para asirnos o tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El consuelo que tenemos en que Dios cumplirá su promesa es para aquellos que se han tomado
de la esperanza que Dios ha ofrecido. La pregunta es, ¿y quién es esta esperanza? Es Cristo. Él es la esperanza que tenemos para el mundo. En Timoteo 1:1, no vamos para allá, al final dice, el Señor Jesucristo nuestra esperanza. La esperanza que tenemos el día de hoy no puede estar en nadie ni en ninguna cosa. Estás enfermo, en un problema y dicen, sí, pero gracias a Dios ya me van a atender y esta medicina es muy buena. Bueno, qué bueno que tienes una medicina, creo que vas a ser atendido, pero la esperanza no debe estar en la medicina, sino ¿en quién? En Dios. ¿Sabes qué? Es que me van a dar un préstamo y me van a ayudar. Qué bueno que te van a ayudar, pero tu esperanza no debe estar en un préstamo, en un banco, en una persona, sino ¿en quién? En Dios, que es tu proveedor. Entonces tenemos un fortísimo consuelo. Nuestro consuelo es que Dios no puede mentir. Dios vendrá por nosotros. ¿Cómo estás seguro? Porque mi Dios no miente. Él va a venir por su pueblo, por su iglesia, lo ha prometido. Ha tardado, sí, pero estamos seguros de que Él lo va a hacer. Entonces, cuando yo me abrazo de Jesús en esa esperanza, puedo tener los tres elementos. La primera, bueno, tengo una promesa. 2, tengo una certeza. Y 3, tengo una esperanza, que es Jesucristo. Versículo 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Cuando un barco, una nave, necesita estar quieto, necesita aventar un ancla. Para eso sirve un ancla. El ancla es aventado, el ancla afirma y puede permitir que una nave pueda estar estable. Y puede venir vientos, puede venir cualquier cosa, pero el ancla lo permite estar firme. Esa es la esperanza que nosotros tenemos en Dios. Que pueden venir diferentes cosas a nuestra vida, pero si tengo un ancla firme, no hay nada que me pueda mover. Esa ancla es Jesús. Y lo vuelvo a comentar, ¿por qué? Porque estamos viviendo momentos donde vienen desánimos, falsas doctrinas, falsas actitudes, de todo. Y si no estás firme en Cristo, puedes ser movido. Ahora, pero es necesario que esa ancla esté arraigada o bien tomada ¿de qué? De una nave. ¿Te puedes imaginar? Un barco y necesita anclarse y avienta el ancla y baja, pero se les olvidaron que el ancla y la nave estuvieran amarradas. ¿De qué serviría? Pues de nada. Así mi vida, si no está tomada en Cristo, arraigada en el ancla, no me sirve. No porque no sirva a Él, sino porque no estoy tomado de Él. Y creo que es necesario que lo entendamos el día de hoy. Dios va a cumplir sus promesas. Él no se olvida de la obra que hemos hecho para Él, lo que estaremos haciendo. Tenemos una certeza de que Dios cumple sus promesas. Él no puede mentir nunca. Y tenemos una esperanza que se llama Jesús. Esa ancla va a permitir que pueda permanecer firme, inamovible delante de Él. Y versículo 20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ahora sí, capítulo 7, viene la enseñanza de Melquisedec. ¿Recuerdan que en el capítulo 5 nos detuvimos? Hay un gran paréntesis, mitad del 5, todo el 6 y del 7 viene Melquisedec. Pero eso lo veremos la próxima semana. ¿Estamos? 3 cosas, vuelvo a repetir, que van a ayudar a que pueda yo seguir adelante. Número 1, una promesa de que Dios no se olvida de mi servicio, de tu servicio, y necesitas estar trabajando para Él. Número 2, la certeza de que Dios cumple lo que promete. Esto es importantísimo. Dios no puede mentir, hermanos. Escúchame bien. Dios no miente.
Si Él dijo que te va a bendecir, ¿qué va a hacer? Te va a bendecir. Si Él dijo que te va a salvar, ¿qué va a hacer? Si Él dijo que va a venir por su iglesia para llevarte a su morada, va a venir, te va a llevar a su morada. Si Él dijo que va a venir para que estés con Él para siempre o estemos con Él para siempre, así va a ser. Pero Él también dijo que todo aquel que le rechaza estará en una muerte eterna y en un castigo eterno. Y tampoco miente. Tampoco miente. Tampoco miente cuando dice siervos inútiles. Porque en vez de servir en los talentos y Dios que nos ha dado, los escondemos y decimos, es que no, aquí no quería, es que no me gustaba como era, es que me lastiman, es que me dañan. Cuidado. Porque se espera que cada uno de nosotros seamos hallados fieles delante de Dios. Que cuando estemos en su presencia, Él llegue a decir, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te podré, entra en el gozo de tu Señor. Dios te llama hoy a servirle. Si has dejado de servir, Dios quiere que te levantes a servir. No hay una excusa, ni una vergüenza, ni una pena, ni nunca lo he hecho. O ya lo hice por mucho tiempo. Es tiempo que nos levantemos como iglesia a servir a Dios.